Bienvenidos hermanos. Este sería el tercer video de Apocalipsis, ¿ok? En el otro video no me dio tiempo de subirlo, porque no puedo grabar tanto. Acuérdense que estoy usando mi celular, ¿ok? Mi teléfono y grabo mi pantalla. Es lo que hay ahorita. Entonces, vimos Apocalipsis 4 que nos presenta a quién va dirigido. ¿Sí? Nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y al Hijo también se le da el nombre de deidad o el honor de deidad. Nos presenta el antiguo pacto, el nuevo pacto, que el pacto es reyes reyes y sacerdotes, que era el pacto con Israel, pero Israel lo rechazó. Como rompió los puntos de acuerdo, ¿ok? Jeremías dice: voy a hacer un pacto nuevo. Es ese, el pacto, no es la ley. Esperemos, si Dios quiere, poder ver eso más adelante, después de terminar Apocalipsis. Entonces, se le da la gloria al Hijo. Y le comentábamos en el otro video, hermanos, que Juan cita un salmo donde el salmo promete que Dios va a ser rey para siempre a su Mesías, a su ungido. ¿Sí? Y nosotros decíamos que para ser un rey se necesita un reino. ¿Sí? También hablamos de la profecía de Daniel, capítulo 2, de la estatua, que vendría ese reino muy pequeño, o esa piedra muy pequeña, y se convertiría en una montaña enorme que abarcaría toda la tierra. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar en el 7. Dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sí, cierto, no hay fallas. Se va a cumplir porque se va a cumplir. Ahora, el problema empieza aquí. Y se empieza a distorsionar Apocalipsis a partir de este versículo. Sí, ya dejemos de lado si las iglesias son una era, si no son una era. Pero la escritura es clara para las 7 iglesias en Asia. Ahora, cuando dice, escuchen, y aquí viene lo difícil para nuestras mentes, no para comprender, nuestras mentes adoctrinadas, ¿ok? Dice: he aquí que viene con las nubes. Entonces, todo ojo le verá. Y creemos, o el 99% de los creyentes creen, que vamos a ver a Jesús volando en una nube. Y me recuerda mucho a Goku con su nube voladora. Pero es tan falso esa idea. Para poder entender esto, sí, acuérdense que en el primer video, del versículo 1 al 3, Juan nos dice que va a utilizar una forma de escribir, o una literatura apocalíptica, que esa literatura se utiliza para esconder cosas, ¿sí?, de un gobierno o de un jefe de un estado, ¿sí?, que está oprimiendo. Y es una forma de comunicarse con esta literatura apocalíptica. Y Juan dice que tenemos que poner atención y que tenemos que tener sabiduría para poder entender. Porque va a empezar a hablar codificadamente.
en códigos, en códigos, en códigos. Y si no sabemos los códigos, vamos a pensar que Jesús viene como Goku en una bendita nube. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a entender este versículo. He aquí viene con las nubes. Escuchen, cuando dice, he aquí viene con las nubes, hermano, en la escritura, en todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, las nubes significan gloria de Dios o poder de Dios. Entonces, básicamente, se estaría diciendo, he aquí viene con la gloria o el poder de Dios o con la intervención divina. He aquí viene con las nubes. Eso significa. Y cuando dice, he aquí viene con las nubes, literalmente está diciendo que es una intervención divina, pero no tiene que ser físicamente. Aquí este versículo no te está hablando de la segunda venida de Cristo. Este versículo te está hablando de la profecía de Daniel, el Hijo del Hombre. Escucha, en Daniel, en la profecía capítulo 2 de la estatua, a Jesús se le da el nombre de roca. Sí. En Daniel 7, en la profecía, se le da el nombre del Hijo del Hombre. Y en Daniel 9, si no me equivoco, se le da el nombre de Mesías. Entonces son títulos. Jesús es el Hijo del Hombre. Está nombrándose el Hijo del Hombre, pero como un título. ¿Ok? Ahora, fíjense. Vamos a empezar a ver dónde habla el Hijo del Hombre. Y vamos a aclarar lo de las nubes primero, ¿ok? Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento también Jehová o Yud-Heh-Vav-Heh, si Dios también se presenta en una nube. Dios entra a Egipto a una nube para destruir. Pero escuchen esto, cada vez que Dios viene en una nube en el Antiguo Testamento, viene con su gloria, y su poder para hacer juicio, para tomar control. Entonces, la profecía de Daniel 7 habla del Hijo del Hombre. Ahorita lo vamos a ver. Cuando el Padre le entrega el reino para que el Hijo del Hombre empiece a tomar control del reino. He aquí el contexto, ¿sí?, de mucha parte de Apocalipsis. Como el Hijo toma el reino y empieza a hacer juicio. ¿Ok? Vamos a explicar lo de las nubes. Las nubes significan gloria, poder. Dentro de la escritura es un simbolismo, es una metáfora que así, para podernos explicar la gloria y el poder de Dios manifestado. Vamos a Éxodo 13:21. Éxodo
13:21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche. Ahora, Jehová, ¿sí?, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlo. Ahora, si tú o ustedes piensan que cuando Jesús dice, o la Escritura dice, que el Hijo del Hombre vendrá en nubes, es literal, es físico, tú debes de decir que Jehová literalmente estaba ahí, en una nube volando, como estás esperando a Jesús en una nube volando. Pero eso no es, hermano. ¿Sí? Nos está tratando de explicar las Escrituras para que nosotros entendamos. Es una metáfora. Vamos a Salmos 104:3. Solo le voy a dar unos. Hay muchos, pero les voy a dar los que yo elegí. Salmos. No me gusta casi esto. Salmos 104:3 dice, voy a leer desde el 2, dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Literal, tú debes de pensar que es una cortina los cielos. El 3 dice, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Si tú crees que la venida del Hijo del Hombre es literal, que va a venir en las nubes volando como Goku, bueno, ¿cómo interpretas esto? Que establece sus aposentos entre las aguas. No está el del aposento o la recámara entre las aguas, ¿verdad? El que pone las nubes por su carroza. Las nubes no son una carroza. Es un lenguaje para poder explicar la gloria de Dios, el poder de Dios. Les voy a dar otro. Nahum 1:3. El profeta Nahum capítulo 1 versículo 3 dice, y este es interesante porque escuchen, voy a leer desde el 2, dice, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda en enojo para sus enemigos. ¿Sí? Y Nahum está hablando de un juicio, dice el 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Y escuchen, y las nubes son el polvo de sus pies. Lo que nosotros estamos leyendo en Apocalipsis no es nuevo, hermanos. ¿Sí? No es algo que Juan nos está dando alguna revelación nueva. Es algo que ya se venía hablando y se está cumpliendo. Sí. La venida del Hijo del Hombre en las nubes no es literal. Es la llegada o la intervención de Dios para que el reinado de su Hijo empiece. Y esa intervención trae juicio y trae salvación para unos. ¿Ok? Y las nubes son el polvo de sus pies.
Hermanos, las nubes no son el polvo de los pies de Jehová. ¿Sí? Vamos a Éxodo 24, 15, 16. Vamos a regresar a Éxodo 24, 15 y 16. Es importante entender lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Dice, y le dijo a las naciones, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y escuchen el 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Una más. ¿Sí? Vamos al Nuevo Testamento. Al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. La nube es la gloria. Entonces, si nosotros entendemos que la nube es gloria y poder, podemos entender lo que Juan está escribiendo. Dice, Evangelio de Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Creo que me equivoqué. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, me equivoqué. Vamos a ver a Lucas 9:28. Es necesario que les presente un pasaje del Nuevo Testamento hablando de la nube y es la gloria de Jehová. Lucas 9:28, por favor. Lucas 9, versículo 28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, escuchen, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, ¿qué descendió aquí en la transfiguración? La gloria de Dios. Entonces, hay muchos más, ¿sí? Vamos a ver Isaías. Quiero ver el último, porque creo que este nos va a ayudar más. Isaías 19.
Isaías capítulo 19. Del 1 al 4 dice. Y escuchen, ¿sí? Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará a Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerán el corazón de los egipcios dentro de ellos. Ahora, está hablando de juicio sobre Egipto y dice que Jehová monta sobre una nube ligera, ¿sí? Y entrará a Egipto. Ahora, hermano, si tú cuando vas a Apocalipsis 1:7 y dices, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, si tú esperas a ver a Jesús volando sobre una nube, pues te voy a romper el corazón, porque eso es ignorancia. ¿Sí? Es algo muy ignorante. ¿Por qué? Porque no entendemos lo de atrás. Ahora, esto es lo que Juan está tratando de evitar. Que los creyentes, ¿sí?, sean desinformados. Y nos los advierte en los primeros 3 versículos. Pongan atención sobre lo que voy a escribir, y guarden lo que está escrito y entiéndanlo. Entonces, si Jehová monta una nube para entrar a Egipto para hacer juicio, y dice que he aquí viene con las nubes, no puede ser literal. Es un simbolismo. Yo siento que está claro, ¿sí? Pero a veces, pues como respetamos mucho al pastor y tenemos en alta estima al pastor demás, ¿sí?, aunque lean, hay muchos que no van a creer, van a seguir esperando a Goku Jesús. ¿Sí? Ahora, dice el 7, aquí viene con las nubes. Ya nosotros sabemos que eso es un lenguaje, que es gloria, poder, intervención divina. ¿Ok? Aquí que viene y todo ojo le verá. Bien. Entonces, cuando dice aquí viene con las nubes, no es literal. ¿Ok? Lo que está diciendo es que va a haber una intervención divina, que la gloria, que el poder de Dios se va a manifestar y todo ojo le verá. ¿Sí? Bien. Dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, vamos a aclarar el versículo y vamos a ir viendo, porque todo ojo le verá, hermano, es el Hijo del Hombre. ¿Quién va a venir en las nubes? ¿De quién está hablando? Por eso desde un principio les dije que la Escritura juega, que es Dios, que es Cristo, ¿sí? Pero son la deidad, y a veces Cristo es una persona y Dios es otra persona, y a veces los hace uno. No lo vamos a entender al 100%, ¿sí? Ahora, ¿qué está haciendo un paralelo? Está haciendo un paralelo. ¿Con qué? Con la profecía de Daniel 7. Vamos a Daniel
7. ¿Sí? Daniel 7, 13 y 14. Esta es una profecía. Y lo que Apocalipsis nos está diciendo que está a punto de cumplirse. Porque ya el escenario está puesto. Y entonces va a empezar el show. Y Juan está citando esto a decirnos que está a punto de cumplirse. ¿Qué? Daniel 7, 13, 14. Escuchen lo que significa. Dice: ¿dónde estoy yo? Daniel 7. Ok, Daniel 7. Dice 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, ¿quién? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, antes de pasar al 14, lo que Daniel está diciendo que vio al Hijo del Hombre en las nubes o en la gloria de Dios acercándose. Y está hablando de la ascensión. Cuando Jesús está con sus discípulos y asciende al trono de Dios. Entonces Esteban, cuando muere, dice Esteban: veo a Cristo a la mano derecha en el trono de Dios. ¿Sí? Esto es una profecía después de resucitar. Después de resucitar. ¿Ok? Que el Hijo del Hombre llegaba en gloria a su Padre. El 14 dice: y fíjense lo que va a pasar. Y digo lo que va a pasar porque Daniel fue escrito antes de que pasase. Unos dicen que Daniel fue escrito en el 200, en el 300, en el 700, y no importa. En el 700 no, perdón. En el 400 y tanto antes de Cristo. No importa, porque si se escribió en el 400, en el 200, esto no había pasado. ¿Sí? Entonces, cuando el Hijo del Hombre subiera en las nubes en gloria, el Hijo del Hombre subiera en las nubes, que es la gloria de Dios, fíjense lo que iba a pasar. Y le fue dado, en el 14, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto está en paralelo con Apocalipsis 1:7. Y esto es lo que va a suceder pronto. ¿Sí? Jesús va a recibir el reino. Y Él va a empezar a reinar, a gobernar, pero también va a empezar a poner sanciones en su reino. Va a castigar a unos y a unos no va a castigar. ¿Por qué? Porque es su reino. Ahora, esto es el contexto de lo que está hablando cuando dice: aquí vienen las nubes. Que se va a cumplir esa profecía. ¿Sí? Y que Cristo se le va a otorgar el reino, el dominio y potestad, y va a empezar a gobernar. Y que ese reino que empezó chiquitito se iba a expandir. ¿Ok?
Vamos a ver unas referencias, ¿sí? Ahorita del Hijo del Hombre en todo el Nuevo Testamento. Yo por eso les decía que si entendemos el versículo 7, íbamos a entender mucho. Y todo ojo le verá. Y escuchen, y los que le traspasaron. Hermanos, sinceramente yo les hago una pregunta. ¿Quiénes traspasaron a Cristo? Hermanos, fueron los soldados romanos que traspasaron a Cristo. No fueron los testigos de Jehová. No fueron los pentecostales o los pentecostés. No fueron los sabáticos, los sabatistas. No fueron los bautistas. No fueron los reformados. No fueron los de raíces hebreas. ¿Sí? No fueron, hermanos, los romanos. Los soldados romanos lo traspasaron. Y cuando la Escritura dice que los que verán, ¿sí?, esa gloria manifestada, van a ser también las personas que lo traspasaron. ¿Sí? Esto quiere decir que hoy en día uno de esos romanos que traspasaron a Jesús debe de estar vivo. Porque tú estás esperando a Jesús volando como Goku en su nube voladora. Y la Escritura promete que los que lo traspasaron verían la manifestación de la gloria de Dios. ¿Y qué es la manifestación de la gloria de Dios? Juicio, gobierno. Iba a imponer su gobierno y sus leyes. ¿Sí? Es tan fácil. A veces me sorprendo porque leemos y no leemos. ¿Sí? Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y escuchen, aquí hay otra. Cuando dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación, no se refiere a toda la tierra, a todas las naciones que hoy conocemos. ¿Sí? Se refiere a ese mundo donde vivió Jesús. Judea, Samaria, Jerusalén. Esa tierra es. ¿Sí? Y cuando dice linaje, se puede traducir como tribus. Entonces, cuando nosotros vamos al hebreo, al griego, literalmente se podría traducir, y todas las tribus de Israel harán lamentación. Amén. ¿Por qué? Porque la manifestación de Dios o la gloria de Dios es juicio. Y el juicio iba a ser contra Jerusalén. Ese es el contexto de Apocalipsis. Juicio contra las tribus de Jerusalén. ¿Y por qué les digo esto, hermano? Porque en el Antiguo Testamento Dios promete que Israel lo iba a dividir en 3 partes. Y 2 partes las iban a morir. Y una tercera parte, o una parte de esas 3, las iba a pasar por fuego. ¿Y qué significa el fuego? Tribulación. ¿Sí? Entonces, todo esto es el contexto de Apocalipsis. No va a haber un rapto secreto. ¿Sí? Ni estamos esperando
La tribulación que estamos leyendo, que vamos a leer más adelante, no la estamos esperando nosotros. Eso ya pasó. Por eso desde un principio les decía que era en corto tiempo, que ya el escenario estaba listo y que ya iba a empezar. Vamos a empezar a ver referencia del Hijo del Hombre. ¿Ok? Vamos para entender, para que vean que no me lo estoy sacando de la nada. Vamos a Zacarías 13, 8, 9. Zacarías 13. Zacarías 13, 8, 9. Ok. Dice: Zacarías. Estoy mal. A ver, dice. No, sí, dice: y acontecerá en toda la tierra. Pueden ir y traducirlo. Cuando está hablando, ¿sí?, de juicio contra Jerusalén. Dice: acontecerá en toda la tierra. Pero si está hablando contra Jerusalén, toda la tierra que es Jerusalén, Israel, ¿sí? Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. De 3, 2 van a ser muertas o cortadas. ¿Sí? ¿De qué tierra? De Israel, de Jerusalén. ¿Ok? 3/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Escuchen, mas la 1/3 quedará en ella, un remanente. Ahora, Apocalipsis, de eso se trata, de la historia. En el primer video les dije que Jesús le iba a quitar todos los velos a la historia y nos iba a revelar toda la historia de principio a fin. ¿Sí? Ahora dice que Israel la iba a partir en 3 y que 2 de esas partes se iban a perder o las iba a matar, dicen unas versiones. Mas la 1/3 quedará en ella. Esa 1/3 parte, hermano, es un remanente. Es el remanente de que habla Isaías y Jeremías y los profetas. Escucha, hoy en día te han enseñado que todo Israel será salvo. Pero de un versículo sacan todo eso. No es eso, porque entonces yo tendría que borrar estas profecías. Que solamente un remanente, una 1/3 parte, iba a ser salvo en aquel día. ¿Sí? Y fíjense lo que iba a hacer Dios con ese remanente de Israel. En el 9, y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo iré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Ok, hermanos. Sí. Entonces vamos a leer un poquito en el 1. Dice: en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pacto y la inmundicia.
Zacarías 1, 13:1. ¿Cuál es toda la tierra? ¿Cuál es toda la tierra? Jerusalén, Israel. Entonces, si yo en Apocalipsis leo todos los linajes o las tribus de la tierra harán lamentación, ¿sí? Yo no puedo inventar. Yo tengo que entender la escritura con escritura. ¿Sí? Está hablando de Jerusalén, sus tribus. Que cuando el Hijo del Hombre tomara el reino, todos los verían. ¿Sí? Todos los verían. Su gloria, su poder, su juicio. Y entonces iba a haber lamentaciones. Y esa palabra que utiliza en Apocalipsis es golpes de pecho. ¿Sí? Perdón. Vamos al 12. Zacarías 12. 10, 14. Les quiero enseñar algo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, fíjense lo que dice el 10, dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. No está diciendo que Jerusalén lo traspasó, sino que está diciendo que a él lo traspasaron. Y lo verán y llorarán, ¿sí? O serán lamentaciones, afligiéndose por él como quien se aflige por hijo. Ahora, estas profecías, el 12 y el 10, hermano, Jesús en Apocalipsis, a través de Juan, nos está diciendo que se está a punto de cumplir. ¿Sí? Luego dice el 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. ¿Qué tierra? No hay otra tierra más que Jerusalén en este contexto. ¿Sí? Y la tierra lamentará cada linaje. ¿Qué linaje? Las 12 tribus. Aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí. Los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. ¿Cuál es la tierra en Apocalipsis y los linajes? Jerusalén y las 12 tribus. De eso se trata Apocalipsis. Ese es el bendito contexto de Apocalipsis. Que el Hijo del Hombre se iba a manifestar con toda la gloria de Dios y que iba a haber una intervención sobrehumana, ¿sí? Y todos lo verían, tanto Jerusalén, tanto los que le traspasaron. Sí, amén. Ahora, ¿cuál es el problema de lo que acabamos de decir? El único problema es que estás adoctrinado. ¿Sí? Y te han enseñado cosas que no dice la Escritura. Ahora, vamos a ver unas referencias del Hijo del Hombre. Yo siento que con Zacarías 13 y 12 quedaría claro. Pero hay necios y duros. Y vamos a ver en los evangelios. ¿Ok? Ya vimos Daniel 7,
el Hijo del Hombre. ¿Y de qué se trata? De que el Hijo del Hombre iba a tomar el reinado y iba a empezar a gobernar como juez. Ya vimos en Zacarías 13:2 que cuando eso pasara, sí, las 2/3 partes iban a ser muertas y solamente un remanente iba a ser salvo. Pero ese remanente iba a pasar por una gran tribulación. ¿Ok? Vamos a Mateo 16, 27, 28. Mateo 16. Esto es hermoso. Lo que estamos haciendo es hermoso porque estamos entendiendo Apocalipsis con la misma escritura. No hemos citado un libro, no hemos citado a un pastor, solamente el contexto interno bíblico, la historia bíblica interna que está desarrollada. Dice Mateo 16, 27. Mateo 16, 27, 28 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. O se los voy a traducir: porque el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, hermanos, si Apocalipsis es futuro, ¿cómo es que lo verían los que los traspasaron? ¿Cómo es? Hoy en día los testigos de Jehová dicen que Apocalipsis habla de ellos. Los que hablan lenguas y dicen que son ellos. Los cristianos dicen que son ellos y que Apocalipsis se escribió para sus tiempos. Pero hasta ahorita yo no he leído nada. Sí. La carta es a las 7 iglesias. Entonces las 7 iglesias iban a pasar por tribulación. Por eso cuando se empieza a desarrollar el mensaje a las 7 iglesias es tribulación, tribulación. Y si aguantas hasta el final serás salvo. Y esa palabra hasta el final es simplemente un simbolismo hasta la muerte. Sí, hasta la muerte serás salvo. Ok. Entonces el Hijo del Hombre dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre o en las nubes con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El 28, fíjense el 28, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, dice Jesús, de cierto les digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De eso está hablando Apocalipsis 7. La venida del Hijo del Hombre. Y cuando dice entonces pagará cada uno conforme a sus obras, es juicio. Él les dará juicio a los que merecen juicio y dará salvación a los salvos. ¿Sí? Ahora, luego dice: de cierto, en el 28 os digo que hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que haya venido el Hijo del Hombre en su reino. Más claro,
más claro ni el agua. Ahora, vamos al Salmo 62:12. ¿Quién daría juicio? ¿Quién daría juicio? ¿Sí? En el Salmo 62:12. Salmos 53, 62, 12 dice. En el 11, desde el 11 voy a leer, dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Y escucha, ¿quién va a dar juicio? Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Pero el Mesías, el Hijo del Hombre, pagará conforme a cada uno, ¿sí?, de su obra. Es lo que acabamos de leer en Mateo 16, 27 y 28. Mateo 16, 20 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso les decía, no lo entendemos, y aquí no estoy para pelearme si es Dios, si no es Dios, si es una persona, si son tres personas. No estoy para eso, estoy para entender las Escrituras. Y yo cuando leo, yo veo que la Escritura juega, ¿sí?, con eso. Las hace una persona al Padre, una persona al Hijo, y luego dice que Jesús tiene los roles del Padre. Entonces yo les dije en el otro video, si quieren entenderlo, tienen que ir a la historia de José. ¿Sí? Vamos a estar viendo todo sobre el Hijo del Hombre para que quede claro. ¿Sí? No podemos avanzar si no entendemos. Vamos a Mateo 25, 31. Mateo 25. Voy a seguir grabando a ver si no se separa el video, pero siento que ya quedó claro el versículo 7. Mateo 25, 31. Solo les voy a dar versículos porque el Nuevo Testamento está lleno sobre eso. Por eso no lo entendemos tampoco. Dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, aquí igual cuando dice todas las naciones y el Hijo del Hombre, es el mismo contexto, Jerusalén. No puede haber otro, no podemos meter a otros. No podemos meter a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles no eran esposa en aquel tiempo. Ya vimos que dice que algunos iban a estar vivos cuando llegara este momento. Entonces no está hablando de este tiempo. Entonces está hablando de Jerusalén y todo ese ambiente. ¿Sí? Dice, y serán reunidas todas las naciones. Ya sabemos.
33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Quién es el rey? El Hijo del Hombre, que va a tomar potestad sobre el reino, ¿sí? Que lo va a traer a este mundo, ¿sí? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, tuve desnudo, chalala. Entonces me voy a saltar, ¿sí?, hasta el 41, que dice, entonces dirá también, fíjense cómo a los de la derecha los iba a salvar, al remanente, a esa, ¿sí?, a esa tercera parte, a una parte de 3 nada más iba a salvar, ¿ok? Y son los de la derecha. Y los de la izquierda, que son esas 2 terceras partes que no iba a salvar, esto les va a decir, según Zacarías, lo que leímos, recuerdan, dice, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno, en el 41 dijimos, ¿verdad? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, escuchen, esta es la venida del Hijo del Hombre. Este es el juicio. Esta es la manifestación. ¿Sí? Esta es la gloria de Dios. Salvación, pero iba a traer juicio, hermanos. El Mesías no nada más traía salvación, el Mesías traía juicio, ¿sí?, para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre. Y en el 45 dice, entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Ok? Es fácil, hermano. Ahora, Romanos 2:6. Esto está por todo el Nuevo Testamento y es lo que intentan los apóstoles enseñarnos. Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, en el 7, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. En el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nosotros ya vimos quién y cuándo pagará conforme a sus obras. ¿Sí? Si tú tienes una Reina Valera, puedes ir y el título es Juicio de Dios. De eso se trata Apocalipsis. Ok, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver Jeremías 17:10. Fíjense cómo es una sola historia, que no hay un nuevo y un antiguo con una brecha en medio, es una misma historia. Jeremías, dijimos 17:10. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Ahora dice el 10: según el fruto de sus obras, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Yo,
Jehová. ¿Quién paga de acuerdo a sus obras? Jehová, Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Hombre. Vamos a Job 33:11. Job 33:11. Todo esto que les estoy enseñando es para que ustedes vean que todo eso que estamos hablando es el contexto. Job 33:11 dice: puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Creo que me equivoqué, creo que lo apunté más, ok, pero luego se los doy entonces. Aquí a ver mis razones acá. Respóndeme si puedes. He aquí mi lugar, Dios conforme. Estoy buscándolo. Bueno, es aquí en Job 33, pero ya no lo voy a encontrar, ¿ok? Ya vimos Jeremías, que Dios también, vimos Romanos, que en el juicio Dios iba a pagar, que el Hijo del Hombre iba a pagar conforme a sus obras. Vamos a seguir dando. Mateo 26:64. Mateo 26:64. Hermanos, yo les estoy dando los versículos, pero si ustedes leen todo el contexto, van a poder entender. Sí, aquí habla de las estrellas, del sol, de la luna, y que caerán, se oscurecerán. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lo toquemos en Apocalipsis. Ok. Mateo 26:64 dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo. El contexto es cuando está ante el sumo sacerdote, el Sanedrín, y lo condenan a muerte. Jesús lo ha dicho: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora, esto se lo está diciendo al sumo sacerdote y a los que lo están condenando. Le está diciendo, ¿sí?, que ellos verían al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de Dios o en las nubes. Jesús se los está prometiendo a ellos. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se cumple toda esta gloria, esta venida, y cuándo ellos lo iban a ver al 100%? En el año 70 después de Cristo. Es cuando Dios o el Hijo del Hombre en las nubes destruye el templo de Jerusalén. Este es el contexto, hermano, ¿sí?, de Apocalipsis 1:7. Les voy a dar Mateo 10:23. Ahora escuchen, todo este contexto habla de aquel tiempo, que iba a pasar de aquel tiempo, que lo iban a ver quienes los traspasaron, que lo iban a ver unos apóstoles, que lo iba a ver el Sanedrín que lo estaba condenando. Lo que nosotros estamos leyendo no es futuro, hermanos. Hasta el versículo 20, hasta el capítulo 20 de Apocalipsis es futuro para nosotros. Todo lo demás es una redacción que iba a pasar pronto. Lo vamos a ir entendiendo como entendimos esto.
la llegada del Hijo del Hombre. ¿Ok? Mateo 10:23, hermano. El contexto es sus discípulos. Les está dando órdenes a sus discípulos de predicar el reino. A ver si dice. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes yendo, en el 7 dice, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quiénes? A los 12. Ahí está, a los 12. ¿Sí? Ahora, le dijo a los 12 y le promete algo a los 12. En el 23 dice: cuando os persigan esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Está por todos lados, hermano. Sí, está por todos lados. Sí. Aquí en Mateo 10, Jesús le está diciendo a sus discípulos: vayan y prediquen. No le prediquen a samaritanos ni a gentiles. Predíquenle a Israel. Pero en el 23 dice: yo les aseguro que los van a perseguir. Sí, ¿por qué? Porque los apóstoles son parte de ese remanente. Son parte de ese Israel salvo. Y acuérdense que dice que esa parte de Israel, los que iban a ser salvos, el remanente, los iba a pasar por fuego hasta la muerte. ¿Sí? Ahora dice a sus discípulos, cuando los persigan, hermano, escucha. Vamos a dejarnos de tonterías. Cuando persigan esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Los apóstoles no iban a poder recorrer todas las ciudades de Israel cuando el Hijo del Hombre viniera en las nubes o cuando la manifestación de Dios llegara. Ya vimos qué significan las nubes, ya vimos que Jehová entró en una nube a Egipto, que monta una nube. Hermanos, vamos a dejarnos de tonterías. Les voy a dar el último para terminar. ¿Sí? No sé cuál darles, hay muchos. Mateo 24:30. Si está en Mateo, ustedes saben que hay unos paralelos en Marcos y Lucas, ¿sí? Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y con estos versículos voy a cerrar el video. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Nosotros ya sabemos, ¿sí?, cuál es la señal del Hijo del Hombre: en las nubes, en el cielo, la gloria de... Entonces lamentarán todas las tribus. Ya nosotros sabemos qué tribus y qué tierra, ¿sí? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Está repitiendo lo mismo, ¿sí?, cuando dice sobre las nubes del cielo, que significa poder y gran gloria. Y enviará, escuchen, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y nos vamos a quedar con esta parábola que Jesús dice que aprendan, ¿sí?
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Lo que Jesús está diciendo es lo que Juan nos dice en Apocalipsis del 1 al 3. Las ramas, ¿sí? Como dice aquí, su rama está tierna y las hojas ya brotaron. Entonces, ya es el tiempo, en breve, en un pequeño tiempo va a suceder. Sí, es lo mismo, hermano. De cierto os digo que no escuchen. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y una generación son 40 años. ¿Sí? Entonces, 30 más 40, 30, 40, 50, 60, 70. Jesús, ¿en qué año predicó? Más o menos en el año 30. Y si una generación, sí, y esto está consensado por todos lados, una generación son 40 años. En el año 70 se cumplió lo que vamos a empezar a leer y explicar Apocalipsis. Por eso los que los traspasaron lo verán. Por eso unos apóstoles iban a estar vivos. Por eso a los apóstoles no les daría tiempo de recorrer todas las ciudades. ¿Sí? ¿Qué más? Esta generación no pasará, dice, antes de que empiece a acontecer. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero para las iglesias esto no sirve. Empiezan a sacar estupideces. ¿Sí? Pero es clara la escritura. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? No hicieron caso. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de juicio, la venida del Hijo del Hombre entre las nubes. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y aquí dice el arrebatamiento, pero no es el tema, pero como ya lo nombré, lo voy a explicar. Cuando dice uno será tomado y otro será dejado, cuando tú lo traduces en griego, ¿sí? Las palabras dan la idea de que uno será muerto y el otro será liberado. Eso es su arrebatamiento. Y no dice nada de arrebatamiento, es uno será muerto y el otro será absuelto. ¿Sí? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, Jesús, yo no entiendo cómo Jesús tuvo tanta paciencia para repetir y repetir lo mismo. Bueno, sí, porque Él nos amó, Él amó a Jerusalén. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Este es el contexto. El juicio con Jerusalén, de todos esos textos, juicio contra Jerusalén.
¿Se acuerdan cuando Jesús llora y da los ayes sobre Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que no quisiste que te juntara como la gallina junta a sus polluelos. ¿Por qué creen que Jesús lloró? Porque fueron muy necios como en los tiempos de Noé. Y Jesús sabía que venía el juicio del Hijo del Hombre. ¿Sí? Ahora, ya no podemos tener tanta información y pensar que cuando yo leo en Apocalipsis 7, he aquí vienen las nubes, sea como Goku. No, eso es simbólico. He aquí viene la gloria de Dios, el poder de Dios, el juicio de Dios, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ya sabemos quiénes le traspasaron. Todos los linajes, ya nosotros sabemos, los linajes son las tribus de la tierra. ¿Tribus de qué? De Jerusalén, la tierra. Y harán lamentación por él, sí, amén. ¿Cómo? ¿Dónde? Como en Zacarías. ¿Sí? ¿Qué más evidencia, hermano? Voy a pasar al 8 para terminar. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Igual está nombrando lo que en el otro video vimos, cuando en Apocalipsis 1, ¿dónde dice? 1:4, dice: el que era y que ha de venir, en Apocalipsis 1, versículo 4. Nosotros sabemos que está haciendo referencia, ¿sí?, a Éxodo 3:14. Igual acá en el 8, en el 1 del 8, está haciendo referencia o está haciendo paralelismo con Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, Moisés. Así vas a ir y así le vas a decir: yo soy Yud, Hei, Bat, Hei. Eso es lo que significan las 4 letras. Yo soy el que soy, seré el que seré, el principio y el fin. Amén. Espero y les sirva esta información, hermanos. Yo sé, hermanos, que toda esta información puede chocarnos en nuestra mente por lo que nos han enseñado, pero hay una tras otra evidencia, ¿sí? Entendiendo esto, vamos a poder entender ya y vamos a empezar a desarrollar Apocalipsis con el contexto adecuado, con los pasajes adecuados, ¿sí?